Bienvenidos a la asignatura de Fundamentos Históricos del Derecho de la Universidad Oberta de Cataluña. En este pequeño vídeo introductorio quiero referirme a la primera lección de esta asignatura que pretende dar una visión panorámica de toda nuestra tradición jurídica. En esta primera lección tratamos en particular sobre el mundo antiguo, y dentro de ese mundo antiguo, que es plural y que se extiende en un arco temporal muy grande, nos referiremos en particular al mundo romano, pues es allí donde posamos la mirada cuando hablamos del origen de esta tradición jurídica occidental. En el mundo antiguo, el Mediterráneo no constituía una unidad política, ni cultural, ni menos jurídica. Más bien, el Mediterráneo era, si se quiere ver así, la periferia del mundo que había visto nacer los grandes imperios y primeras civilizaciones. En ese contexto, un pueblo de esa periferia, Roma, gestó una expansión paulatina que consiguió reunir bajo su poder a la gran mayoría de pueblos de lo que hoy llamamos Europa y el Mediterráneo. Esta expansión no fue, no obstante, una expansión superficial, efímera. No se quedó en una expansión militar que dura mientras el poder esté efectivamente impuesto en un determinado lugar, ¿no? Va mucho más allá de eso. Es una expansión que cala profundo en todas las culturas del Mediterráneo. Para lograr esta expansión más profunda, los romanos crearon una herramienta singular para integrar en su propio mundo a aquellos que estaban fuera. Esa herramienta es la ciudadanía. El invento no es tanto la ciudadanía, puesto que todos los pueblos del mundo antiguo tienen una idea de ciudadanía en la medida que pertenecen a una ciudad, sino la manera de concebir esta ciudadanía. No se trata en el caso romano de un lazo con el espacio físico, con la urbe, con la ciudad, sino de un vínculo entre personas. Es una red de relaciones interpersonales. De eso deviene el sentido que tienen los romanos de la ciudad. La ciudad no es ese espacio físico, sino un espacio cultural, una red de relaciones formada por relaciones interpersonales entre ciudadanos que se teje sobre una red de ciudades dispuestas por todo el Mediterráneo y que son imagen y semejanza del centro de Roma. Esta red que llamamos ciudadanía es la manera en que las personas que viven en ese mundo mediterráneo se integran a eso que podríamos denominar como la idea de nosotros, la idea de un nosotros romano, que abarca todo ese mundo. Por lo tanto, la ciudadanía no va a restar a los sentimientos de pertenencia, a las identidades de cada uno de los pueblos que habitan en el Mediterráneo, sino que va a sumar, porque la ciudadanía se transforma en una cuestión técnica, en una cuestión jurídica. Se puede ser ciudadano romano y seguir siendo lo que será antes, ser judío, ser griego, hablar la lengua propia, conservar el propio derecho. Pero el mundo romano, a través de esta herramienta de integración que permite relacionarse, que permite comerciar, que permite casarse, que permite ser magistrado o elegir a los magistrados, a través de esta herramienta técnica suma un segundo estrato, un estrato universal que puede unificar a todos los pueblos del Mediterráneo con un mismo derecho y con una misma identidad al fin y al cabo. Cuando ese mundo romano cale más profundamente y de manera espontánea en todos esos pueblos que en un principio fueron conquistados. Por eso en el siglo V, el poeta Rutilio Namasiano decía, hablando de Roma, una ciudad hiciste de lo que antes era el mundo.
La ciudadanía, pues, da acceso a un colectivo, a una red de personas que se relacionan entre sí. No es que los que no son ciudadanos no puedan relacionarse jurídica y económicamente o en términos personales. Claro que pueden hacerlo. Lo que pasa es que los ciudadanos lo hacen en cuanto son ciudadanos de una misma ciudad, de la ciudad de Roma. Y eso supone que a ellos y a esas relaciones se aplica el mismo derecho, el derecho de la ciudad de Roma. Esto ya es una gran ventaja, poder usar el mismo derecho de una punta a la otra del mundo mediterráneo. Pero no es la única ventaja, pues el derecho romano destaca, despunta dentro de los otros derechos del mundo antiguo, porque no es un derecho de leyes o de costumbres. De esos había muchísimos, tan buenos como el romano. Es un derecho, en cambio, de juristas. Eso es lo que marca la diferencia entre el derecho romano y otros derechos de su mismo tiempo. Y por eso este derecho nos sirve como inicio de nuestra tradición jurídica. Los juristas son un grupo de hombres que ejercen la actividad ajenos a las magistraturas públicas. Se dedican a lo que ellos mismos denominan el arte de lo bueno y lo equitativo. Para eso resuelven casos, imaginan casos y de esta forma van creando un lenguaje, conceptos, instituciones que están construidas a través de palabras, ¿no? Con palabras. El lenguaje del derecho es lo que heredamos del mundo romano. No sus leyes, no tanto las instituciones públicas. Heredamos, sobre todo, un lenguaje o un metalenguaje, el lenguaje jurídico. Ese lenguaje es necesario para que el derecho sea una disciplina autónoma. Las disciplinas autónomas, las ciencias autónomas, las artes autónomas, tienen un propio lenguaje. Es diferente el lenguaje del derecho del lenguaje de la filosofía, del de la moral o de la religión. Esa separación respecto de estos otros ámbitos la realizan los juristas romanos. Por eso el derecho romano es además un derecho flexible, casuista, técnico, con un lenguaje especializado, porque cuenta con profesionales que lo cultivan y lo modifican en la medida que lo requieren los tiempos. Todo esto es lo que distingue, como he dicho, al derecho romano de otros derechos de su época e incluso de épocas venideras. Esta labor creativa de los juristas se desarrolla sobre todo entre el siglo III a.C. y el siglo III después de Cristo. Esto es lo que denominamos la época clásica, una época de gran creación jurídica en que los juristas modelan ese derecho civil, el ius civile, el derecho de los ciudadanos de Roma. Sin embargo, desde el siglo III, más o menos, el poder imperial tiene una fuerte injerencia en lo jurídico y la dinámica creadora de los juristas se agota por diversas causas que ya ustedes podrán ver detalladas en sus materiales. Por eso, en esta época, son las leyes de los emperadores y es decir, las constituciones imperiales y las recopilaciones de jurisprudencia, es decir, de aquello que han dicho los juristas del mundo clásico, las maneras en que el derecho se conoce. Y no es solo el derecho el que está en una crisis. También la economía, también la política, también hay crisis sociales, bélicas, fiscales, que van debilitando la administración y la organización tradicional del imperio. Esto va a provocar que el mundo occidental, como ustedes saben, se vea gobernado en buena parte por caudillos, reyes o aristocracias, sobre todo de origen germánico, que a la postre acaban por independizarse del centro imperial. El imperio solo subsiste en el mundo oriental, donde es más fuerte, el imperio ese que denominamos muchas veces Bizancio, que no es otra cosa que el imperio romano, su continuación, o si se quiere, el imperio romano de Oriente. En cambio en Occidente
no existe ya unidad política, solo existe unidad espiritual, en la medida que estos hombres son cristianos, hace tiempo se han convertido al cristianismo en buena parte de la población mediterránea, y solo es la Iglesia y ese poder espiritual que ostenta el que unifica a ese mundo occidental, ¿no? En cambio, el mundo oriental conserva tanto la unidad política como la unidad espiritual. No obstante, estos mundos están en crisis, una crisis interna, en una reestructuración interna, ¿no? Y esa crisis se ve acrecentada, obviamente, cuando irrumpe en el mundo mediterráneo el Imperio Islámico, que logra conquistar todo el norte de África, que son zonas muy ricas y de gran producción de bienes y de cultura en ese mundo, ¿no? Ese nuevo mundo, en crisis, externa por la presión que ejerce el mundo islámico e interna por la desestructuración que ha ido experimentando ambos lados del Imperio Romano, tanto que uno de esos lados se desmembra, ¿no?, del imperio y se convierte en un cúmulo de reinos y pueblos de gentes que no tienen unidad política. En ese nuevo mundo que es rural, de cultura oral, los hombres miran hacia atrás, ¿no?, a ese pasado romano, urbano, unificado, seguro. Miran también al más allá, puesto que, como he dicho, son cristianos, a ese mundo al que pueden acceder después de la muerte y que es más importante que este. El derecho, como no puede ser de otra manera, también gira en estas claves, ¿no? Y es un derecho de costumbre, un derecho que viene del pasado, un derecho en el que aquello que viene del pasado tiene prestigio, tiene autoridad, se considera, por ser antiguo, bueno. Esta época, la Alta Edad Media, la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media, es una época de nostalgia. Se aprecia en el arte, en que la repetición de motivos es la regla, se aprecia en la labor de los monjes que copian los textos antiguos, y se aprecia también en este derecho de costumbres. Este derecho de costumbres que mantendrá este carácter hasta que se produzca un nuevo renacimiento social, cultural, económico en Europa, en la Europa occidental sobre todo, a partir del siglo X aproximadamente, y que tendrá también lugar en el mundo del derecho a partir sobre todo del siglo XI. Pero eso trataremos, de esos fenómenos trataremos en la próxima lección.